Hola amigos, el día de hoy tocaremos el tema de las teorías sobre el concepto de renta con aplicación en la NIC 18 llamada ingresos ordinarios. Empecemos con la primera diapositiva y hablaremos sobre las principales teorías sobre el concepto de renta. Como sabemos, existen tres teorías de renta: la renta producto, el flujo de riqueza y el consumo más incremento patrimonial. Cada una se da, cada una de estas se da en diversas etapas de la obtención de ingresos por parte de las empresas. Entonces es muy importante identificar en qué momento se da cada teoría sobre el concepto de renta. Empezaremos sobre el primero, que es la renta producto. La renta producto nos dice que se considera renta al producto que una fuente durable produce o puede producir periódicamente, habiendo sido habilitada racionalmente para producir beneficios. Aquí básicamente nos hablan de la venta de un producto, ¿no es cierto? Entonces, la renta producto estará ligada con el tema de un producto. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de chocolates, mi chocolate será el producto, ¿no es cierto? Y por ende, esa será la renta que tendré yo como empresa. Pero ¿qué pasaría si yo quiero vender toda la fábrica? ¿Y estaría dentro de la renta producto? No, porque no es el producto, ¿no es cierto? Ni tampoco es de una fuente durable, ¿no es cierto? Entonces no vendrá a encajar dentro de la renta de producto si yo quiero vender, por ejemplo, mi fábrica, ¿no es cierto? Solamente estará dentro de la renta de producto, pues valga la redundancia, el producto que yo espero vender, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, la teoría número 2 es la teoría del flujo de riqueza. ¿Y qué nos dice el flujo de riqueza? Nos dice lo siguiente: que se considera renta al ingreso monetario o en especie que fluye hacia el contribuyente en el periodo a raíz de transacciones con terceros. ¿No es cierto? Este tipo de flujo de riqueza también abarca el tema de la renta producto, ¿sí? Pero este es más general. Aquí también pueden encajar las ganancias de capital, los ingresos de naturaleza eventual, los ingresos por actividades accidentales o ingresos a título gratuito. Por ejemplo, hubo una RTF de observancia obligatoria el año 1999, el cual nos ingresaba lo siguiente, ¿no? Que había una azucarera y esta azucarera pues había recibido o había sido objeto de un beneficio por parte del Estado, ¿no? Con un decreto legislativo y que pues tenía pues una reducción en una deuda tributaria, ¿no? Y la y el tema era que ellos alegaban que eso era flujo de riqueza, ¿no? Pero esta resolución del Tribunal Fiscal del año 99 indicaba que eso no vendría a ser un tipo de riqueza, mejor dicho, un flujo de riqueza, sino que eso deriva del imperio de la ley. Entonces, por tanto, eh, hay algunas excepciones cuando te mencionan de que fluye hacia el contribuyente y que todo lo que fluye viene a ser un tema de flujo de riqueza, ¿no? Hay que tener cuidado y hay que tener sobre todo bastante énfasis en el tema tributario por parte del Tribunal Fiscal. Entonces, como ya mencioné algunos conceptos que podrían encajar dentro del flujo de riqueza, ahí ya cerramos el punto número 2 o la teoría número 2, ¿no? Que es el tema del renta de producto y del flujo de riqueza. Y la última teoría es el consumo más incremento patrimonial. Este consumo más incremento patrimonial nos indica lo siguiente: nos dice que se considera renta al valor de consumo más el incremento de patrimonio registrado en el periodo, sea incorporación de nuevos bienes o por la simple valorización de existentes, ¿no es cierto? Esta última parte de si incorporación de nuevos o por la simple valorización de los existentes, ahora obviamente me están hablando acá del patrimonio registrado, nos da a entender muchísimo eh, a un método de medición o de valorización, que es el tema del valor razonable, ¿no es cierto? Pero cuando yo aplico lo razonable, yo le doy una nueva valorización al patrimonio que puedo tener, ¿no es cierto? Como puede ser, o a los activos que puedo tener, puede ser mis activos fijos. Entonces, este consumo más incremento patrimonial está ligado
básicamente a eso, al tema del valor razonable, ¿no es cierto? Puesto que la mayoría de los ingresos por valor razonable no son grabados, al menos hasta que decida yo venderlos o que haya puesto primera depreciación, porque de manera inmediata el tipo del valor razonable no lo está. Y hay que tener cuidado porque existen diversos mediciones de valor razonable, ¿no? Para activos, para inversiones inmobiliarias, para activos disponibles para la venta. Entonces, esto también tiene que tener muchísimo cuidado con el tema del consumo más incremento patrimonial. Ahora ya hablamos de las teorías de riqueza que generan ingresos para una empresa y que por ende están grabadas. Como hablamos, el último concepto era la teoría del flujo de riqueza y que mayormente estas a mí o a mi empresa pues me generan diferencias temporales, puesto que Tsunada a veces no me reconoce el ingreso hasta que yo no venda o que deprecie. Entonces, por ende ahí genera un poco de diferencias temporales que ya tienen que ver con el tema de la NIC 12, impuesto a las ganancias. Pero enfoquémonos en este punto ahora, los tipos de ingresos. Voy a hacer dos grandes divisiones, unos ingresos que están basados en NIC o NIF y otros ingresos que se dan pues sin NIF o sin NIC. A estos ingresos con NIC o con NIF los voy a dividir también en dos divisiones, las que me generan flujo de dinero y las que no me generan flujo de dinero. Las que me generan flujo de dinero básicamente están en mi NIC 18, ¿no es cierto? Ingresos ordinarios, servicios, ventas, regalías, intereses y dividendos, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, eso vendría a ser mi renta producto, ¿no es cierto? Porque si yo espero vender un producto, esto me generará pues a mí un flujo de dinero, ¿no es cierto? Y obviamente porque este es mi giro de negocio, se entiende que la NIC 18 es los ingresos ordinarios, son los ingresos provenientes del giro de la entidad, ¿no es cierto? Y que lo demás, las regalías, intereses y dividendos, se encuentran dentro de esa normativa. Entonces, por tanto, adoptan todo el tema propio de la norma 18. Entonces, por tanto, encaja también en la renta producto. Eh, Todos estos están grabados con el tema del IGB, perdón, con el tema de la renta, ¿sí? Aquí, en los ingresos con NIC o NIF, que no me generan flujo de dinero, tenemos pues la diferencia de cambio de saldos y los ingresos por medición de activos a valor razonable, lo que les venía diciendo. Por ejemplo, si yo tengo un activo fijo en mi entidad, que inicialmente la NIC 16 me dice que yo puedo su medición inicial de un activo fijo pues es el costo, ¿no es cierto? Y su medición posterior a la inicial, la NIC 16 me da dos opciones. O lo mantengo al costo, a su medición original, o puedo optar por aplicar el valor realizable, el valor razonable, perdón, el valor razonable. Eh, yo al momento de aplicar el valor razonable, yo tendré pues un incremento o un decremento en el valor de este activo. Para casos de estos ingresos, pues supongamos que tenemos un ingreso por medición de activos al valor razonable. Por ejemplo, tenía una maquinaria que tenía un costo de 10.000. Aplicando el valor razonable, esta maquinaria pues obtiene un nuevo valor de 15.000. Entonces, esos 5.000 es un ingreso por medición a valor razonable, ¿no es cierto? De mis activos fijos. Pero eh, la SUNAT no me va a reconocer este tipo de ingresos hasta que sucedan dos cosas. Bueno, la contabilidad pasa hasta que exista la primera depreciación, y esto es porque yo con eso ya de una u otra manera aseguro que he estado eh, usando este activo. Y la otra opción va a ser cuando yo decida vender esta maquinaria, ¿no es cierto? Entonces, estas mediciones a valor razonable y también las diferencias de cambio están dentro de lo que es el consumo más incremento patrimonial, ¿sí? Y por ejemplo, estos casos también se puede dar en inversiones inmobiliarias,
y bien activos disponibles para la venta, como ya les venía diciendo. Pero hay otro tipo de ingresos que ninguna NIC o NIF les da cierto respaldo o les da el alcance respectivo, y esto pasa pues en el Perú, obviamente, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser eso? Indemnización por seguros, throwback, intereses por devoluciones de impuestos, ingresos eventuales o donaciones. Esos ingresos que tiene la empresa o que puede tener cualquier empresa no están pues bajo alguna norma internacional de información financiera. Entonces, al no tener un respaldo, yo las yo las he dividido con estos gastos, con estos ingresos de aquí, y pues les he hecho una división, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos a mí me generan flujo de riqueza. Entonces, sí está dentro del concepto de renta, pero no tienen un tipo de aplicación dentro de las normas internacionales. Pero igual, su aplicación es muy común y es muy importante conocerlas. Entonces, como bien podemos darnos cuenta, hay tres tipos de rentas en el Perú, ¿no es cierto? Bajo la ley del impuesto a la renta de producto, el consumo más incremento patrimonial y el flujo de riqueza. Y como bien podemos apreciar, las normas internacionales de información financiera eh, caen dentro de esta bolsa de la ley del impuesto a la renta, caen dentro de su alcance, y pues como vemos aquí sí hay cierta cierta convergencia entre esos dos términos, de la tributaria y pues propiamente la contabilidad, ¿no es cierto? Entonces este punto es sumamente importante y espero que les haya servido de algo esta información para efectos de mejorar sus conocimientos contables y tributarios. Muy buenas noches, hasta luego.